Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué tamaño puede ser el impacto de los aranceles de los productos mexicanos que se venden en los Estados Unidos? Y si hay respuesta en esa misma tónica, en ese mismo nivel, en esa misma proporción, ¿de qué tamaño podría ser el golpe? Acá Luis Miguel González, director editorial del Economista. Querido Luis Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte, Manuel. Gracias, muchas gracias. Como siempre, el impacto económico, Luis Miguel, de esto que lleva un buen rato sobre la mesa, era una amenaza latente, un peligro anunciado, los aranceles del 25%, ¿cómo lo ves? El primer día, o sea, hoy, el impacto está muy enfocado a mercados. Vemos el movimiento del tipo de cambio, peso frente a dólar. Vemos también, por ejemplo, en la bolsa española, que le pega muy duro a las acciones de los bancos que tienen presencia en México, literalmente por lo que significa México en su volumen de negocios global. Creo que más allá del movimiento de corto plazo, hay que entender que el primer golpe que dan los aranceles, me atrevo a decir el mes o los 44 días de Trump en la presidencia, tienen que ver con incertidumbre. La incertidumbre hace que se estén postergando decisiones de inversión, que contratación de personal o activación de pedidos a proveedores simplemente no estén siendo ejecutadas con normalidad. Eso se va a reflejar eventualmente en el PIB. El mejor escenario es que esta pesadilla dure un trimestre, un semestre. El peor escenario es que sea la preparación para una cirugía mayor al TEMEC. Todo esto está ocurriendo tan rápido que tenemos que hacer cortes informativos muchas veces a lo largo del día, Manuel. Prácticamente por hora. Ahora, el diagnóstico de Trump para imponer aranceles no ha cambiado, Luis Miguel, no se mueve, pese a los esfuerzos de México, pese a la narrativa, a lo que desde el gobierno mexicano se vende, de estar combatiendo a los grupos criminales, de entregar a los capos de la droga. No es suficiente y parece que nada va a ser suficiente para el presidente de los Estados Unidos. La decisión de imponer estos aranceles, en primera instancia nos dices, está, digamos, poniendo nerviosos a los mercados. ¿A qué sectores podría estar afectando y cómo les podría estar afectando? ¿Y es o no buena idea que se responda, digamos, en la misma proporción, con aranceles desde México, que el gobierno de México imponga aranceles del 25% a los productos que llegan desde Estados Unidos? La paradoja, Manuel, es que los sectores más afectados son los sectores que tradicionalmente estaban más allá del bien y el mal. Pasara lo que pasara, la parte de la economía mexicana integrada a Estados Unidos, me refiero a exportadores, me refiero a ciudades de la frontera norte, el Bajío, una parte de Occidente, etcétera, decías, literalmente ellos viven en una realidad del mundo más moderno, más sofisticado, casi desconectado con la economía mexicana. Estoy hablando de automotrices, electrónica, instrumental médico, agroalimentaria de exportación. Esos sectores que en los últimos años tenían una dinámica, yo diría, no cómoda, pero muy sujeta a reglas de mercado, es decir, nos va a ir bien porque somos competitivos, nos va a ir bien porque invertimos en maquinaria, porque estamos modernizándonos todo el tiempo. Esos son los sectores más afectados porque lo que está diciendo Estados Unidos es no vamos a seguir con que lo económico, comercial va por un lado, inmigración y seguridad va en otro. Todo está mezclado y en esa mezcla pues resulta que no basta con ser competitivo en términos de precios. Si Donald Trump y su equipo creen que nuestro gobierno no está haciendo la tarea, pues te va a castigar, insisto, aunque tengas perfectamente documentado que tú llevas 20, 30 años siendo un proveedor eficiente, que tienes los costos, que tienes el producto. 25% de aranceles es una barbaridad en términos de cómo se compite en la economía contemporánea.
No es fácil, yo diría es muy difícil para una empresa hacer ajustes que le permitan corregir o cargar 25% adicional y seguir compitiendo. Ese es parte del problema. Tal cual. Ahora, si México responde con aranceles, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes serían los principales lastimados, los principales golpeados, Luis Miguel? Si la presidenta el domingo en el Zócalo, en este mitin al que ha convocado a las 12 del día, sugiere o ordena que se impongan aranceles, ¿quiénes pueden salir lastimados, Luis Miguel? Lo mismo que el gobierno mexicano ha expresado para argumentar por qué Estados Unidos no debería poner aranceles, ocurriría en el caso mexicano. Los consumidores mexicanos serían los primeros que pagarían los aranceles, porque lo que significaría es todo lo que llegue de Estados Unidos a lo que le pongamos arancel va a costar 25% más caro. Entonces yo diría es consumidores y es inflación. Una parte que no es tan fácil de mirar, o mejor dicho, de valorar, es el impacto que tiene en productores. En Estados Unidos mismo, la encuesta a directores de fábricas ya pone como mucha preocupación por aranceles, porque todos los insumos que vengan les van a costar más caros. Insumos, quiero decir, material de trabajo para hacer productos finales. Entonces yo diría, Manuel, son afectados los consumidores, pero también productores que llevan años incorporando material importado como parte de sus procesos de producción. Ahí caben todos, yo digo, quien hace ropa, pero también quien vende algún tipo de servicio. Pongo un caso del que hablamos poco, laboratorios médicos. Todo, absolutamente toda la materia con la que trabajan los laboratorios, el sector médico, incluyendo hospitales, pues es importada. Entonces nos afectaría como consumidores en el súper, pero también como pacientes en los hospitales. Lo dijo muy bien Warren Buffett el domingo en la noche. Un arancel es una declaración de guerra, es un acto de guerra. Sí. Y en ese sentido, más allá de lo que estamos viendo en el corto plazo, lo delicado de esto, y por eso el mundo entero está muy preocupado, estamos en la antesala de una guerra comercial que yo no sé si era el propósito de Donald Trump o simplemente está fuera de control y no quiere reconocer que se equivocó. Pues sí, o el costo, digamos, en lo político, en lo electoral, de echarse para atrás tan pronto es más elevado y está dispuesto, digamos, a pagarlo por ahora para satisfacer a los suyos, a su grada. ¿Ves migración de empresas, Luis Miguel? ¿Ves empresas que hoy están asentadas en nuestro país, autopartes, confeccionan muchos otros productos, los envían, los venden en los Estados Unidos? ¿Los ves moviéndose, migrando a los Estados Unidos? Eso es lo que quiere, a final de cuentas, el propio presidente Trump. A ver, la respuesta corta es sí. Probablemente no se migran, literalmente no migran el cuerpo completo, van a dejar una parte aquí, pero la competencia por las nuevas inversiones va a ser mucho más complicada porque nos va a tocar competir con Donald Trump, que va a ofrecer, por un lado, la zanahoria, que es este coqueteo, te bajo impuestos, pero por otra parte tiene también el garrote, y es: si te atreves a moverte o a confirmar inversiones, mínimo te voy a hacer bullying. Voy a exhibirte como antipatriota, como que no estás entendiendo. Creo que la respuesta de México es complicada. Yo en ese sentido digo, si el domingo la presidenta no tiene la estrategia, seamos pacientes. Estamos hablando de respuestas frente a algo que no había ocurrido, estaba en el escenario menos probable, pero que se volvió la nueva realidad. No es un bluff,
el mejor escenario ahorita es que los aranceles dure poco tiempo, pero después de hablar de aranceles vamos a estar hablando de renegociación del TEMEC y otra vez vamos a tener una ola de incertidumbre. Híjole, pues sí. Ahora, si se mantienen los aranceles, podemos ir no solamente dándole los santos óleos, sino enterrando al TEMEC, ¿no? El Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ese de facto estaría roto, Luis Miguel. Por supuesto, un tratado de libre comercio, por definición, es un tratado en donde los que firman acuerdan no cobrarse aranceles. Pues sí. Si lo cobra, pues es literalmente es aceptar que el Tratado de Libre Comercio ya no merece ese nombre. Y es otra cosa. Tal cual. Abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El director editorial del Economista, Luis Miguel González. Mala idea sería responder en la misma lógica, en la misma tónica, en la misma proporción con aranceles a los Estados Unidos, porque el daño